Quiero que escuches esto con mucha atención, porque lo que estoy a punto de contarte me heló la sangre. No es una parábola, no es una metáfora teológica, es algo que ocurrió de verdad, algo que yo mismo no podía explicar con palabras humanas y que durante semanas cargué en silencio porque no sabía si el mundo estaba listo para escucharlo. Hay fechas en la historia que no son casuales. Hay momentos en que el cielo marca con fuego invisible y el 15 de abril es una de esas fechas. Sé que ahora mismo hay alguien viendo este video que está pasando por algo que no puede explicar, una angustia sin nombre, una sensación de que algo está a punto de cambiar, un peso en el pecho que ni el sueño, ni el trabajo, ni la familia han podido quitar. Eso que sientes no es tuyo, es una señal. Jesús habló y pocos escucharon. No lo digo para alarmar, lo digo porque es mi deber como sacerdote, como teólogo y como alguien que ha estado frente a frente con las fuerzas más oscuras que existen en este mundo, decirte la verdad aunque duela, aunque haga temblar. En los últimos meses he recibido testimonios de personas creyentes, personas de fe profunda que han experimentado sueños idénticos, visiones repetidas, palabras que llegan en la madrugada como si alguien las susurrara desde el otro lado del velo. Y en todos esos testimonios hay algo en común, una fecha, una advertencia, un llamado urgente que muy pocos están tomando en serio. El mundo está distraído, las pantallas, el ruido, la velocidad de la vida moderna han creado una cortina entre el alma humana y la voz de Dios. Y esa cortina, hermano, hermana, está a punto de romperse, el velo se romperá. No te digo esto para que tengas miedo, te lo digo para que despiertes, porque el miedo paraliza, pero la verdad libera. Y hoy, en este video, vamos a recorrer juntos lo que significa este mensaje urgente que Jesús ha puesto en el corazón de muchos en este tiempo. Lo que significa espiritualmente el 15 de abril. Lo que la Biblia dice, lo que la historia confirma y lo que tú debes hacer ahora mismo. Quédate, porque esto cambiará algo en ti. Permíteme comenzar con una pregunta que parece sencilla, pero que lleva siglos sin ser respondida correctamente. ¿Puede Dios hablar a través del tiempo? La respuesta de la teología católica, fundamentada en la Sagrada Escritura y en la tradición, es rotundamente sí. No como una superstición, no como magia, sino como soberanía divina. El Dios que creó el tiempo no está atrapado dentro del tiempo. Él lo sostiene, lo moldea y en ocasiones extraordinarias lo usa como instrumento de advertencia para sus hijos. En el libro de Amós, capítulo 3, versículo 7, está escrita una de las frases más poderosas y menos citadas de toda la Escritura. Porque no hará nada el Señor Dios, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Dios avisa, siempre ha avisado. La pregunta no es si Él habla, la pregunta es, ¿estamos escuchando? La naturaleza espiritual de las fechas. Cuando era joven seminarista, recuerdo que uno de mis profesores de teología, un hombre de cabello blanco y mirada profunda, nos dijo algo que no olvidaré jamás. Nos dijo, jóvenes, no cometa el error de creer que el calendario humano y el calendario divino son la misma cosa. El hombre inventó el reloj, Dios inventó el tiempo. En la tradición judía, de la cual bebe toda la fe cristiana, las fechas tienen un peso sagrado. No es casualidad que la Pascua ocurriera en una fecha específica. No es casualidad que Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, ocurriera en un día señalado del calendario hebreo. No es casualidad que el mismo Jesús, el Verbo encarnado, cumpliera cada profecía en el momento exacto que el Padre había determinado desde antes de la fundación del mundo. Las fechas importan.
Y el 15 de abril lleva consigo un peso espiritual que pocos se han detenido a examinar con seriedad lo que me sucedió a mí. Debo ser honesto contigo, y la honestidad a veces cuesta. Hace algunos años, no diré exactamente cuándo, para proteger la intimidad de ciertas personas involucradas, me encontraba acompañando a un matrimonio joven de mi parroquia. Eran personas buenas, trabajadoras, de fe sincera, pero habían caído en una sequía espiritual terrible. La mujer había dejado de orar, el marido se había distanciado de los sacramentos, sus hijos vivían en un hogar donde, aunque no había violencia ni pobreza, había un silencio espiritual que me preocupaba profundamente. Un día, la esposa, llamémosla María, por discreción me llamó muy temprano por la mañana, lloraba, me dijo que había tenido un sueño perturbador, un sueño en el que veía una fecha escrita en fuego sobre las paredes de su casa, una fecha que ella no entendía, una fecha que la había una fecha que la había llenado de una angustia inexplicable. Esa fecha era el 15 de abril. Me quedé en silencio al otro lado del teléfono porque no era la primera vez que escuchaba esa fecha. Semanas antes, un hombre mayor de mi comunidad, un hombre que no conocía a María ni a su familia, me había contado algo casi idéntico. Y antes de eso había recibido una carta de un sacerdote amigo mío en otra ciudad, donde me contaba que varios feligreses suyos habían tenido sueños similares. Algo estaba ocurriendo y yo no podía ignorarlo. Sé que en este momento hay algo dentro de ti que está reaccionando a estas palabras, quizás un escalofrío, quizás una memoria, quizás una fecha que tú mismo has tenido en la mente sin saber por qué. No cambies el video. Lo que voy a explicarte ahora es exactamente lo que necesitas escuchar. El 15 de abril, en la historia y en la fe, analicemos esto con calma y con rigor como corresponde. El 15 de abril, en términos del calendario litúrgico y de la historia sagrada, tiene múltiples capas de significado. Dependiendo del año, esta fecha cae cerca o dentro de la Semana Santa, el período más sagrado del año cristiano. Es el tiempo en que la Iglesia conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Es, teológicamente hablando, el corazón del tiempo. Pero hay algo más. En el año 2025, el Viernes Santo, el día de la crucifixión, cayó precisamente el 18 de abril, lo que coloca el inicio de esa semana sagrada exactamente alrededor del 13 al 15 de abril. Y en 2026, año en que este mensaje llega a ti, el 15 de abril es Miércoles Santo. El día en que, según los evangelios, Judas fue a los sumos sacerdotes y acordó traicionar a Jesús por 30 monedas de plata. El día de la traición, no estoy diciendo que esto sea una coincidencia menor. Estoy diciendo que para quien tiene oídos espirituales, el mensaje es claro. Hay una traición que se está gestando en el mundo espiritual. Una traición no de Judas, sino de millones de almas que conocen a Cristo y lo están abandonando silenciosamente. Que han cambiado la oración por el entretenimiento, que han cambiado los sacramentos por la comodidad, que han cambiado la cruz por el sofá. Y Jesús, que conoce cada corazón, está advirtiendo la voz que pocos quieren escuchar. Uno de los errores más graves del cristiano moderno es creer que las advertencias de Dios son castigos. No lo son, son misericordias. Cuando un padre ve que su hijo se acerca al fuego, no se queda callado. Grita, no porque quiera enterrarlo, sino porque lo ama. La advertencia es el amor. Jesús, en el Evangelio de Lucas capítulo 21, describe señales de tiempos convulsos, no para que sus discípulos huyan aterrorizados, sino para que levanten la cabeza. Esa es la instrucción. Cuando comiencen a suceder estas cosas, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. La advertencia no es el fin,
La advertencia es la invitación al despertar. Y tú, que estás viendo este video hoy, no llegaste aquí por accidente. En la próxima parte vamos a explorar lo que la Biblia dice específicamente sobre los mensajes urgentes en tiempos de crisis y lo que debes hacer tú en este momento para proteger tu alma, tu familia y todo lo que amas. No te vayas. Lo más importante está por venir. Si llegaste hasta aquí, quiero que sepas algo. No fue casualidad. Hay personas que comenzaron este video y lo cerraron. Algunos tenían miedo de escuchar la verdad, pero tú seguiste. Y eso, espiritualmente hablando, ya es una decisión. Sigue escuchando. Lo que viene ahora hará temblar algo muy profundo dentro de ti. El silencio que ensordece. Hay un fenómeno que he observado a lo largo de mis años de ministerio, en confesionarios, en hospitales, en hogares rotos y en los rostros de personas que llegan a mí después de haber tocado fondo. Y ese fenómeno se llama el silencio de Dios mal interpretado. Cuando Dios no habla de la manera que esperamos, con truenos, con señales evidentes, con milagros espectaculares, el ser humano moderno concluye rápidamente que Dios no está, que no escucha, que quizás nunca existió, pero eso es un error gravísimo, un error que tiene consecuencias eternas. El silencio de Dios no es ausencia, es pedagogía divina. En el primer libro de los Reyes, capítulo 19, el profeta Elías está exhausto, perseguido, al borde del colapso emocional y espiritual, pide morir. Y Dios no le responde con fuego, no le responde con terremoto, no le responde con viento huracanado. La Escritura dice algo que me parece de una belleza teológica insuperable. Y tras el fuego, una voz de suave silencio. Una voz de suave silencio. Dios estaba hablando todo el tiempo. Pero Elías, en medio del ruido de su propio miedo, no podía escuchar. Solo cuando se detuvo, solo cuando se rindió, solo cuando dejó de correr, solo entonces la voz llegó. Eso mismo le está pasando a una generación entera hoy. Lo que la Biblia dice sobre los tiempos de advertencia. Quiero llevarlos a un texto que muchos conocen, pero pocos han meditado en su profundidad real. Es el Evangelio de Mateo, capítulo 24. Jesús está sentado en el Monte de los Olivos. Sus discípulos se acercan y le hacen una pregunta que, si somos honestos, es la misma que todos nosotros llevamos en el corazón. ¿Cuándo sucederán estas cosas y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Y Jesús responde. Pero fíjense cómo responde. No da una fecha, no dice un número, no dibuja un calendario. En cambio, da algo infinitamente más valioso. Da señales del estado del alma humana. Habla de engaños, habla de guerras y rumores de guerras. Habla de naciones levantándose contra naciones. Habla de hambre, de pestes, de terremotos. Pero luego dice algo que casi siempre se pasa por alto. Y debido al aumento de la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor se enfriará. No dice que desaparecerá. Dice que se enfriará. Como una brasa que nadie sopla. Como un fuego que nadie alimenta. Y eso, hermanos, es exactamente lo que estamos viendo hoy. No un mundo de ateos militantes, un mundo de tibios, un mundo de personas que creen un poco, oran de vez en cuando, van a misa cuando no hay nada mejor que hacer y llaman a Dios solo cuando la crisis es demasiado grande para cargarla solos. La tibieza es la gran epidemia espiritual de nuestro tiempo. Quiero preguntarte algo directamente y quiero que respondas en tu interior con honestidad total. ¿Cuándo fue la última vez que oraste no porque necesitabas algo, sino simplemente porque amabas a Dios? Si tardaste en responder, este mensaje es para ti. Sigue escuchando. Lo que viene a continuación puede ser el punto de quiebre que tu alma estaba esperando. La historia de Fernando, un testimonio que cambió mi ministerio.
Permíteme contarte sobre alguien muy cercano a mí, un hombre al que llamaré Fernando, aunque ese no es su nombre real, porque él me ha pedido discreción. Fernando era primo mío, un hombre brillante, educado, con una familia hermosa. Había crecido en una casa católica, había hecho su primera comunión, su confirmación, conocía las oraciones, conocía los misterios del rosario. Pero Fernando, como tantos, fue dejando la fe de lado poco a poco. No por una gran crisis, no por un trauma, sino por lo más peligroso que existe, la comodidad. La vida le fue bien. Tenía trabajo, salud, hijos sanos. Y en la prosperidad algo muy sutil ocurrió. Dejó de necesitar a Dios, o al menos eso creyó. Hasta que llegó un 15 de abril. No voy a decirles el año exacto, pero sí les diré que esa noche Fernando me llamó a las 3 de la madrugada llorando, temblando. Me dijo que había tenido una experiencia que no podía explicar, que había sentido una presencia en su habitación, que había escuchado con una claridad que lo paralizó una sola palabra repetida 3 veces. La palabra era vuelve, solo eso, vuelve, vuelve, vuelve. Cuando llegué a su casa esa noche, lo encontré arrodillado en el suelo de su sala con un rosario que su madre le había regalado años atrás y que él había guardado en un cajón. No recordaba cómo rezarlo, pero lo sostenía con las 2 manos como si fuera lo único real en el mundo. Eso es lo que hace la voz de Dios cuando finalmente rompe el silencio. No argumenta, no hay debate, no da largas explicaciones teológicas, dice una sola palabra que llega directo al centro del alma, vuelve. El mensaje urgente y su estructura espiritual. Ahora bien, quiero hablar con precisión teológica sobre lo que significa un mensaje urgente de Jesús. Porque en el mundo católico y también en ciertas corrientes evangélicas existe una tendencia muy peligrosa a desnacionalizar las advertencias divinas, a convertirlas en espectáculo, a usarlas para generar miedo sin ofrecer solución. Eso no es lo que estoy haciendo aquí y no es lo que la Iglesia enseña. Un mensaje urgente en la tradición espiritual católica tiene siempre 3 componentes esenciales. El primero es el diagnóstico. Dios señala con claridad el estado en que se encuentra el alma, la familia o la sociedad. El segundo es la advertencia. Indica las consecuencias de continuar por ese camino. Y el tercero, y más importante, es la invitación. Siempre, sin excepción, el mensaje de Dios termina con una puerta abierta, con una oportunidad de conversión. Nunca es solo condena, siempre es misericordia disfrazada de urgencia. Y el mensaje que Jesús envía en este tiempo, el que está resonando en sueños y en corazones, en oraciones y en silencios, tiene exactamente esa estructura. Hay un diagnóstico que es doloroso escuchar, hay una advertencia que hace temblar, pero hay también una invitación que, si la aceptas hoy, puede cambiar el curso de tu vida para siempre. Lo que estoy a punto de revelar en la siguiente sección es lo que más me costó poner en palabras, porque toca algo que todos sabemos, pero nadie quiere decir en voz alta. Si sientes que este video te está hablando directamente a ti, no es coincidencia. Es exactamente eso, un mensaje directo. No te muevas, el diagnóstico que nadie quiere escuchar. Con toda la caridad pastoral que tengo, debo decirte algo que quizás nadie en tu vida te ha dicho con esta claridad. El mayor peligro espiritual que enfrentas hoy no es el diablo, eres tú mismo. El diablo no puede destruir un alma que está unida a Dios. No tiene ese poder. Lo que sí puede hacer, y lo hace con una habilidad aterradora, es convencerte de que no necesitas a Dios, de que puedes manejarlo solo, de que ya eres suficientemente bueno, de que la fe es para los débiles, para los mayores,
para otro momento de la vida. Esa mentira susurrada con suavidad durante años es lo que enfría el amor, es lo que apaga la brasa, es lo que convierte a un hijo de Dios en un extraño en la casa de su Padre. Y Jesús, que te ve desde donde tú no puedes ver, te está advirtiendo: el tiempo de la tibieza está llegando a su límite. No porque Él quiere castigarte, sino porque te ama demasiado para dejarte dormir. Vamos a hablar sobre lo que debes hacer concretamente, las armas espirituales que tienes a tu disposición en este momento. Y por qué el 15 de abril, lejos de ser una fecha de terror, puede convertirse en el día más importante de tu vida espiritual. No te vayas, lo más poderoso está por venir. Permíteme decirte algo antes de continuar. Hay personas que han llegado hasta aquí y están llorando sin saber exactamente por qué. Hay personas que sienten un nudo en el pecho que no tenían cuando comenzaron este video. Eso no es casualidad. Eso es el Espíritu Santo tocando una puerta que llevaba mucho tiempo cerrada. No la cierres de nuevo. Lo que viene ahora es precisamente para ti. El momento en que todo cambia. En mis años como sacerdote, he acompañado a personas en los momentos más extremos de la existencia humana. He estado en habitaciones de hospital donde la medicina ya no tenía respuestas. He estado en hogares donde el matrimonio se estaba desintegrando en tiempo real. He estado frente a personas que habían perdido la fe completamente y que me miraban con ojos vacíos preguntándome si Dios existía de verdad. Y en todos esos momentos he aprendido algo que ningún libro de teología me enseñó con tanta claridad como la vida misma. El momento más oscuro siempre precede al amanecer. No lo digo como frase bonita, lo digo como verdad experiencial. Lo he visto demasiadas veces para dudarlo. El momento en que una persona toca el fondo absoluto, el momento en que ya no le queda nada en sus propias fuerzas, es exactamente el momento en que Dios puede hacer su obra más profunda. Porque Dios no compite con el ego humano. Espera pacientemente a que el ego se agote. Y cuando finalmente te rindes, no con derrota, sino con confianza, es cuando el cielo se abre. Lo que significa estar en guerra sin saberlo. Quiero hablar ahora sobre algo que en la teología católica se llama guerra espiritual y que en el mundo moderno ha sido o completamente ignorado o grotescamente exagerado. La guerra espiritual no es lo que las películas de terror muestran. No es necesariamente levitaciones, ni voces guturales, ni cruces que se doblan. Esas manifestaciones existen. Yo las he presenciado y son aterradoras, pero son la excepción, no la regla. La guerra espiritual cotidiana, la que afecta al 99% de las personas, se parece mucho más a esto. Una madre que se levanta cada mañana con una angustia inexplicable que no sabe de dónde viene. Un padre que trabaja sin descanso pero siente que nada es suficiente, que hay un vacío que el dinero no llena. Un joven que tiene todo lo que la sociedad define como éxito pero que en la madrugada llora sin saber por qué. Una pareja que se amaba profundamente y que ahora se miran como extraños. Eso. Exactamente eso, es la guerra espiritual en su forma más común y más devastadora. Y lo que hace tan peligrosa esta guerra es que la mayoría de sus víctimas no saben que están en ella. Atribuyen esa angustia al estrés, a la economía, a los problemas de pareja, a la genética. Y mientras buscan soluciones horizontales para problemas verticales, el enemigo sigue avanzando. Lo que voy a compartirte ahora son armas reales, no metáforas, no conceptos abstractos. Son herramientas espirituales concretas que han cambiado vidas que yo mismo he presenciado cambiar. Pero necesito que estés completamente presente. Cierra las demás pestañas, silencio el teléfono por unos minutos. Lo que viene es demasiado importante para recibirlo a medias. Las 3 armas que el cielo te ha dado. En la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 6, versículos 10 al 18, encontramos uno de los textos más estratégicamente importantes de todo el Nuevo Testamento.
Pablo no está escribiendo poesía, está describiendo un arsenal, está dando instrucciones militares a una comunidad que estaba siendo atacada desde dimensiones que sus ojos físicos no podían ver. Y lo primero que dice es devastadoramente simple: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No dice fortaleceos en vuestra propia determinación. No dice fortaleceos en vuestra disciplina. Dice en el Señor, en su fuerza, no en la tuya. Esa distinción lo cambia todo. Porque el error más común del cristiano que intenta combatir espiritualmente es hacerlo con sus propias fuerzas. Más esfuerzo, más disciplina, más voluntad. Y cuando falla, porque inevitablemente falla, concluye que Dios no lo está ayudando, o peor, que no merece ser ayudado. Eso es exactamente lo que el enemigo quiere que creas. La primera arma es la oración contemplativa, no la oración de lista de compras, donde le presentas a Dios una serie de peticiones y esperas que Él las resuelva como un genio de lámpara, sino la oración de presencia, la oración donde simplemente te sientas ante Dios y dices: aquí estoy, no tengo palabras, no tengo fuerzas, pero aquí estoy. Esa oración aparentemente tan simple, tan aparentemente pasiva, es en realidad el acto espiritual más poderoso que un ser humano puede realizar. Porque en ese momento de rendición consciente, el alma abre una puerta por la que la gracia divina puede entrar sin obstáculos. La segunda arma es la Eucaristía. Y aquí debo ser muy directo, especialmente con aquellos que se llaman católicos, pero que hace meses o años no reciben la comunión. La Eucaristía no es un símbolo, no es una tradición cultural, no es un ritual vacío. Es, según la fe de la Iglesia Católica y según las palabras del propio Jesucristo en el Evangelio de Juan capítulo 6, el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo. Es Dios mismo haciéndote alimento para tu alma. Cuando yo acompaño a personas que están en situaciones de guerra espiritual severa, lo primero que les prescribo no es un exorcismo, es la Eucaristía más frecuente, es la confesión, son los sacramentos, porque los sacramentos son los canales normales y ordinarios por los cuales la gracia de Dios llega al alma humana. Y un alma que está nutrida sacramentalmente tiene una resistencia espiritual que el enemigo no puede penetrar fácilmente. La tercera arma es la palabra de Dios meditada, no leída como se lee un periódico, meditada, masticada, dejada caer en el corazón como lluvia sobre tierra seca. El Salmo 91, que en la tradición de la Iglesia ha sido siempre considerado el Salmo de la protección divina, dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Habitar, no visitar, no pasa de vez en cuando habitar, hacer de la presencia de Dios tu residencia permanente. Mi experiencia personal con la oscuridad. Debo contarles algo que muy pocas veces he compartido públicamente. Hace varios años, en el periodo más intenso de mi ministerio de liberación, pasé por lo que los místicos llaman la noche oscura del alma. No fue una crisis de fe en el sentido intelectual. Yo seguía creyendo todo lo que la Iglesia enseña, pero había perdido el sentimiento de la presencia de Dios. Oraba y sentía que mis palabras chocaban contra el techo y caían al suelo. Celebraba la misa y me sentía mecánico, vacío, como un actor recitando un guión. Fue el periodo más aterrador de mi vida sacerdotal. Y en ese tiempo, recuerdo una noche en particular, no diré la fecha exacta, pero sí diré que era en abril, en que me arrodillé ante el Santísimo Sacramento y simplemente lloré sin palabras, sin peticiones, solo lágrimas. Y en ese silencio absoluto escuché algo, no con los oídos físicos,
sino con esa parte del alma que los teóricos de la mística llaman el apex mentis, la cúspide del espíritu. Una voz tranquila, serena, que decía: no te he abandonado, solo estoy trabajando en las profundidades donde tú no puedes ver. Eso fue todo, pero fue suficiente para cambiar todo. Sé que hay alguien viendo esto que está en exactamente ese lugar donde yo estuve. Esa oscuridad donde oras y no sientes nada, donde crees pero no sientes que crees. Quiero que sepas algo con toda la autoridad de mi ministerio: eso no es abandono de Dios. Es una invitación a una fe más profunda. No te rindas ahora. Lo que Dios está construyendo en ti en este momento de oscuridad es más grande de lo que puedes imaginar. El 15 de abril como oportunidad, no como amenaza. Quiero reencuadrar algo que hemos estado explorando a lo largo de este video, porque sería un error gravísimo de mi parte dejarte con miedo como única respuesta a esta fecha. El 15 de abril no es una fecha de condena, es una fecha de confrontación amorosa. Cuando Jesús advierte, no lo hace como un juez que pronuncia sentencia, lo hace como un médico que te dice: esta herida que estás ignorando, si no la tratas ahora, se va a infectar. La advertencia es el diagnóstico. El diagnóstico es el primer paso hacia la sanación. Y lo que el cielo está diciendo en este tiempo, con una urgencia que no tiene precedente en mi experiencia personal de ministerio, es esto: es tiempo de volver, es tiempo de despertar. Es tiempo de tomar en serio lo que siempre supiste que era lo más importante y que la vida cotidiana fue empujando hacia los márgenes. Tu fe, tu familia, tu alma. No mañana, no cuando las condiciones sean perfectas, no cuando resuelvas todos los problemas pendientes. Ahora, porque el lujo del tiempo ilimitado es una ilusión que el enemigo ha vendido con extraordinario éxito a esta generación. Y Jesús, que conoce el final desde el principio, está diciendo con amor pero con urgencia: el momento es ahora. Vamos a hablar sobre el paso concreto que debes dar hoy, la oración específica que necesitas hacer y el compromiso que puede cambiar no solo tu vida, sino la de todos los que te rodean. No te pierdas la conclusión. Es el momento más importante de todo este video. Has llegado hasta aquí, y eso no es un detalle menor. Mientras este video se reproducía, millones de personas en el mundo estaban mirando otras cosas. Estaban distraídas, dormidas espiritualmente, corriendo detrás de cosas que mañana no van a importar, pero tú estás aquí. Eso significa algo. El Espíritu Santo no te trajo hasta este momento para que te vayas con las manos vacías. Lo que viene ahora es la parte más importante de todo lo que hemos hablado. Prepara tu corazón. El momento de la decisión, en toda mi experiencia como sacerdote, como teólogo, como alguien que ha acompañado almas en los extremos más oscuros y más luminosos de la existencia humana, he llegado a una convicción profunda que no puedo callar. La vida espiritual no se construye en los grandes momentos, se construye en las decisiones pequeñas que nadie ve. No es la gran conversión dramática la que sostiene un alma a lo largo del tiempo. Es la decisión de arrodillarse cada mañana aunque no tengas ganas. Es la decisión de abrir la Biblia aunque estés cansado. Es la decisión de perdonar aunque el dolor todavía esté fresco. Es la decisión de confiar aunque las circunstancias griten lo contrario. Son esas decisiones invisibles, acumuladas día tras día, las que construyen la fortaleza espiritual que ninguna tormenta puede derribar. Y hoy, en este momento, tienes delante de ti una de esas decisiones. No te estoy pidiendo que hagas algo extraordinario. No te estoy pidiendo que abandones tu vida, que te vayas a un monasterio, que te conviertas en un místico de tiempo completo. Te estoy pidiendo algo mucho más sencillo y al mismo tiempo infinitamente más profundo. Te estoy pidiendo que digas sí, un sí simple, un sí sincero,
Un sí que venga del lugar más honesto que tienes dentro de ti, ese lugar donde ya no hay máscaras, ni defensas, ni argumentos intelectuales, solo tu alma desnuda frente a su Creador. Lo que le pasó a Fernando el desenlace, recuerdan a Fernando, mi primo, del que les hablé en la parte 2, el hombre que me llamó a las 3 de la madrugada llorando, sosteniendo un rosario que no sabía cómo rezar. Quiero contarles el resto de su historia. Esa noche me quedé con él hasta el amanecer. No hablamos de teología, no hablamos de demonología, no hablamos de fechas ni de señales, solo rezamos juntos, lentamente. Con torpeza, porque Fernando había olvidado muchas de las oraciones y yo lo guiaba palabra por palabra. Y al salir el sol, Fernando me dijo algo que me quedó grabado en el alma para siempre. Me dijo: Padre, llevo años construyendo una vida y sintiéndome vacío. Esta noche, sin nada, arrodillado en el suelo, me siento más lleno que nunca. Eso es lo que hace la gracia de Dios. Llena los espacios que ninguna cosa del mundo puede llenar. Fernando regresó a los sacramentos, volvió a la misa, comenzó a orar en familia con su esposa y sus hijos. No fue un camino perfecto. Hubo recaídas, dudas, momentos de sequía espiritual, pero la diferencia era que ahora tenía un ancla, tenía una raíz, y esa raíz comenzó a crecer en una noche de abril. Lo que estoy a punto de compartirte es algo que normalmente guardo para los retiros espirituales presenciales, para los momentos más íntimos del ministerio. Pero siento con claridad que no puedo ignorar que hay alguien viendo este video que necesita escuchar exactamente esto, exactamente hoy. Así que lo voy a decir, con toda la fuerza y toda la ternura que tengo. La oración que puede cambiarlo todo. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha preservado un tesoro de oraciones, de prácticas espirituales, de caminos de conversión probados en el fuego de la experiencia mística y pastoral. No son fórmulas mágicas, son expresiones del alma que, cuando se pronuncian con fe genuina, abren canales de gracia que transforman la realidad interior de la persona. Quiero guiarte ahora en una oración. No es complicado, no requiere preparación especial, solo requiere honestidad. Si puedes, en este momento, pon una mano sobre tu corazón. Si estás en un lugar donde puedes arrodillarte, hazlo. Y si no puedes, no importa. Dios no mira la postura del cuerpo, mira la postura del alma. Y repite estas palabras desde el lugar más profundo que tengas. Señor Jesús, aquí estoy, cansado de cargar solo lo que no fui hecho para cargar solo, cansado de vivir en la superficie de una vida que tú diseñaste para ser profunda. Hoy te digo sí, no porque lo tenga todo resuelto, no porque sea perfecto, sino porque me has llamado por mi nombre y ya no puedo fingir que no escucho. Toma lo que soy, toma lo que tengo, toma lo que me falta y hazme lo que tú sabes que puedo llegar a ser. Amén. Si dijiste esas palabras con el corazón, algo acaba de cambiar. Quizás no lo sientes todavía. Quizás las emociones no acompañen inmediatamente, pero en el nivel espiritual donde las cosas realmente ocurren, algo se movió. Una puerta se abrió. Lo que debes hacer en las próximas 24 horas. La conversión no termina en la oración. La oración es el comienzo. Lo que viene después es igualmente importante. Y quiero darte pasos concretos, porque la fe sin obras, como dice el apóstol Santiago, está muerta. El primer paso, busca un momento de silencio hoy, no mañana, hoy. 10 minutos sin teléfono, sin televisión, sin ruido, solo tú y Dios. No necesitas decir nada elaborado, solo abre el espacio. Dios lo llenará. El segundo paso, si eres católico y hace tiempo que no te acercas al sacramento de la reconciliación, haz el propósito firme de ir a confesarte esta semana, no la semana que viene, esta semana.
La confesión no es un castigo, es una ducha del alma. Es el momento en que Dios mismo, a través del sacerdote, te dice directamente: tus pecados están perdonados, ve en paz. No hay experiencia espiritual comparable a salir de un confesionario con el alma limpia. El tercer paso: habla con alguien de tu fe, con tu cónyuge, con un hijo, con un amigo. Comparte lo que estás sintiendo. La fe compartida se multiplica. La fe guardada en silencio tiende a apagarse. El cuarto paso: regresa a la palabra de Dios. Comienza por el Evangelio de Juan. Léelo despacio, un capítulo por día, sin prisa, dejando que cada párrafo aterrice en tu corazón antes de pasar al siguiente. Sé que hay alguien que está pensando: Padre, todo esto suena hermoso, pero usted no conoce mi situación. Usted no sabe lo que he vivido. Usted no sabe lo que me han hecho, lo que he perdido, lo que me han roto. Y tienes razón. No conozco los detalles de tu historia, pero conozco a alguien que sí los conoce, cada uno, sin excepción. Y ese alguien es precisamente el que te envió este mensaje hoy. Escucha lo que viene. Para él que está en el fondo, quiero hablarle directamente a alguien. No sé quién eres, no sé tu nombre, no sé tu ciudad, pero siento con una claridad que me resulta imposible ignorar que hay alguien viendo este video que está en el lugar más oscuro de su vida en este momento. Quizás estás enfrentando una enfermedad que los médicos no saben cómo tratar. Quizás tu matrimonio está al borde de un precipicio y ya no ves cómo salvarlo. Quizás has perdido un trabajo, una persona amada, un sueño que llevabas años construyendo. Quizás hay una adicción que te tiene atrapado y de la que ya no crees que puedas salir. Quizás simplemente hay una oscuridad interior que no tiene nombre y que te acompaña cada día como una sombra que no puedes sacudir. Para ti, especialmente para ti, es este mensaje: no estás solo, nunca has estado solo. En cada momento de esa oscuridad había una presencia que tú quizás no podías sentir, pero que estaba ahí sosteniéndote, impidiendo que te rompieras del todo, guardando en tu interior una llama tan pequeña que apenas era visible, pero que nunca se apagó completamente. Esa presencia tiene nombre y su nombre es Jesús. Y hoy, a través de este video que llegó a ti de una manera que quizás no puedes explicar del todo, Él te está diciendo lo mismo que le dijo a mi primo Fernando en aquella madrugada de abril. Vuelve, no como extraño, no como mendigo, sino como hijo, como hija, con todos los derechos y toda la herencia que esa filiación divina implica. El mensaje final del 15 de abril. Hemos recorrido un camino largo en este video. Hemos hablado de fechas y de señales, de la historia sagrada y de la experiencia personal, de la guerra espiritual y de las armas que el cielo nos ha dado, de la oscuridad y de la luz que siempre la vence. Y quiero terminar con esto. El 15 de abril no es una fecha para temer, es una fecha para recordar que el tiempo es un regalo, no una posesión. Para recordar que cada día que se nos da es una oportunidad de volver al Padre, de amar más profundamente, de vivir con mayor conciencia espiritual. Jesús no advierte porque quiere asustarte, advierte porque te ama con un amor que no tiene equivalente en ningún idioma humano. Un amor que bajó del cielo, se hizo carne, cargó una cruz, murió y resucitó. Todo por ti, no por la humanidad en abstracto, por ti, con nombre y apellido, con tu historia específica, con tus heridas particulares, con tus pecados concretos. Ese amor no caduca, no se agota, no se cansa. Y hoy, en este 15 de abril, ese amor te está llamando. La pregunta es solo una. ¿Responderás? Padre Celestial, en este momento elevo a ti y a cada persona que ha llegado hasta el final de este video. Tú conoces su nombre, conoces su historia,
Conoces el peso que carga y la herida que esconde. Te pido que lo que se sembró hoy en sus corazones no sea arrebatado por el ruido del mundo, que germinen en ellos semillas de conversión genuina, de paz profunda, de fe renovada. Protegen a sus familias, sana tus enfermedades, restaura sus hogares y guíalos, Señor, en cada paso que den desde hoy en adelante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermano, hermana, si este video tocó algo en ti, si estas palabras llegaron a un lugar que llevaba tiempo cerrado, quiero pedirte algo desde el corazón. Suscríbete a este canal. No lo hagas como un gesto automático, hazlo como una decisión espiritual, porque en este espacio encontrarás cada semana enseñanzas, oraciones y mensajes que están diseñados para acompañarte en tu camino de fe, para que nunca tengas que caminar solo. Activa la campanita de notificaciones, porque los mensajes que Dios tiene para ti no pueden esperar, y quiero que seas el primero en recibirlos cuando lleguen. Y ahora quiero pedirte algo más personal. En la sección de comentarios, debajo de este video, quiero que escribas tu petición. No importa cuán grande sea, no importa cuán imposible parezca, escríbela con tus palabras, sin adornos, solo la verdad de lo que estás viviendo y lo que necesitas que Dios intervenga. Porque yo, personalmente, voy a leer cada comentario y voy a orar por cada petición que dejes aquí. No es una promesa vacía, es un compromiso pastoral. Cada nombre que escribas en esos comentarios va a pasar por mis manos en oración. Comparte este video con alguien que lo necesite, con ese familiar que se alejó de la fe, con ese amigo que está pasando por una crisis, con esa persona que sientes que está buscando algo sin saber exactamente qué. Quizás este video sea el instrumento que Dios use para llegar a su corazón, porque así es como funciona el reino de Dios. No con ejércitos ni con poder humano, sino con un video compartido en el momento exacto, con una palabra que llega a la persona correcta en el instante preciso, con la voz de uno que alcanza el corazón de otro. Tú puedes ser ese puente hoy. Que Dios te bendiga, que la Virgen María te cubra con su manto y que este 15 de abril sea el comienzo de algo nuevo, profundo y hermoso en tu vida. Hasta la próxima. Con todo mi afecto sacerdotal. Padre Ángel Espinosa, quiero que escuches esto con mucha atención, porque lo que estoy a punto de decirte esta noche podría explicar todo lo que ha estado saliendo mal en tu familia durante años, quizás décadas, quizás generaciones enteras. Hay familias que cargan con algo que nadie nombra. Hay hogares donde ciertos temas simplemente no se tocan. Hay abuelos que se llevan historias a la tumba. Hay madres que susurran medias verdades. Hay padres que miran hacia otro lado cuando se les pregunta sobre el pasado y la familia entera aprende a vivir alrededor de ese silencio, como si caminaran alrededor de una herida abierta en el piso de la sala sin jamás mirarla directamente. Te voy a decir algo que me ha helado la sangre en más de una ocasión durante mis años como sacerdote y exorcista. Los secretos familiares no desaparecen, se hunden en la tierra espiritual de tu linaje y desde ahí crecen. Y lo que crece en la oscuridad, sin la luz de Dios, sin confesión, sin perdón, sin verdad, se convierte en algo aterrador. Se convierten en ataduras, en patrones que se repiten, en enfermedades que no tienen explicación médica, en relaciones que siempre se destruyen, en hijos que sufren sin saber por qué. ¿Cuántas veces has escuchado en tu familia frases como "eso no se habla", o "lo que pasa en casa se queda", o mejor no remover el pasado? Yo te digo hoy, con toda la autoridad que me da el sacerdocio y años de experiencia en el ministerio de liberación, esas frases son cadenas espirituales disfrazadas de prudencia familiar. Y lo más peligroso de todo es que estas cadenas
no la sientes tú solo, la sienten tus hijos, la sienten tus nietos, la siente alguien que todavía no ha nacido. Hoy vamos a abrir este tema con valentía. Vamos a hablar de lo que nadie en la iglesia se atreve a decir con claridad. Vamos a examinar desde la teología, desde la Biblia y desde casos reales que yo mismo he presenciado, por qué los secretos familiares crean portales espirituales que el enemigo utiliza durante generaciones enteras. El velo se romperá esta noche. Pero primero necesito que entiendas algo fundamental. El fundamento teológico del pecado generacional. Permíteme comenzar desde el principio, desde los cimientos, porque para entender por qué los secretos familiares tienen tanto poder espiritual, primero necesitamos entender cómo Dios diseñó a la familia. La familia no es simplemente una unidad social. No es solo un contrato legal entre personas que comparten un apellido. La familia, en el diseño original de Dios, es una alianza espiritual. Es un pacto, y como todo pacto, tiene consecuencias que se extienden más allá de los individuos que lo forman. Esto no es una idea mía. Está escrito con absoluta claridad en el libro del Éxodo, capítulo 20, versículo 5, donde Dios mismo dice: yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Muchas personas leen este versículo y se escandalizan. Dicen: ¿cómo puede Dios castigar a los hijos por los pecados de sus padres? Eso no es justo. Y entiendo, esa reacción es completamente humana. Pero si nos detenemos a pensar con calma, con la mente del teólogo, con los ojos del pastor que ha visto miles de familias, ese versículo no está describiendo una venganza divina arbitraria. Está describiendo una realidad espiritual. Dios no está diciendo que va a perseguir a tus hijos para hacerles daño porque tú pecaste. Dios está observando con dolor de padre que el pecado no confesado, el pecado oculto, el pecado que se convierte en secreto familiar, tiene la capacidad de transmitirse como una enfermedad espiritual que se hereda. Y aquí es donde quiero que prestemos mucha atención, porque esto es algo aterrador que he observado repetidamente en mi ministerio. Los secretos familiares no son simplemente problemas psicológicos, no son simplemente traumas emocionales que se repiten por imitación o por dinámica familiar disfuncional. Los secretos familiares, especialmente aquellos que involucran pecados graves, pueden convertirse en puertas espirituales. Sé que estás escuchando esto y quizás en este momento algo está moviendo dentro de ti. Quizás estás pensando en alguien de tu familia. Quizás estás recordando algo que siempre supiste pero nunca te atreviste a decir en voz alta. No te vayas. Lo que viene ahora es exactamente lo que necesitas escuchar. Permíteme explicarte qué significa esto en términos prácticos. Cuando en una familia existe un secreto grave, pensemos en un aborto que nadie conoce, o en una infidelidad que se ocultó durante décadas, o en un abuso que la víctima fue forzada a callar, o en dinero robado, en un fraude, en una traición profunda que quedó enterrada bajo capas de silencio familiar. Lo que ocurre espiritualmente es lo siguiente: ese pecado no resuelto, ese acto que nunca fue llevado a la luz de Dios, que nunca fue confesado, que nunca recibió el perdón sacramental, que nunca fue reparado en la medida de lo posible, ese pecado queda como una herida abierta en el árbol espiritual de la familia. Y las heridas abiertas atraen infección. En el plano espiritual, esa herida abierta puede convertirse en un punto de acceso para el enemigo, no porque Dios lo permita con indiferencia, sino porque el pecado oculto rechaza voluntariamente la cobertura de Dios. Cuando llevamos algo a la luz, cuando lo confesamos, cuando pedimos perdón, estamos invitando a Dios a entrar en esa área de nuestra vida. Estamos diciéndole: Señor, aquí hay una herida, necesito que la sanes. Pero cuando ocultamos, cuando silenciamos,
cuando construimos muros de vergüenza alrededor de ese pecado, estamos, sin darnos cuenta, cerrando la puerta a la gracia de Dios en esa área específica. Y cualquier área donde la gracia de Dios no tiene acceso es un área donde el enemigo puede trabajar. Esto lo he visto en personas que vienen a mí completamente desesperadas. Personas que no entienden por qué su vida parece estar maldita. ¿Por qué cada negocio que intentan fracasa? ¿Por qué cada matrimonio en su familia termina en destrucción? ¿Por qué hay una enfermedad que aparece en cada generación? ¿Por qué sus hijos caen en las mismas adicciones que cayó su abuelo, aunque nunca lo conocieron? Y cuando comenzamos a orar, cuando el Espíritu Santo comienza a revelar las raíces, frecuentemente encontramos lo mismo: un secreto, una historia que nadie contó, un pecado que nadie confesó, una verdad que fue enterrada. La experiencia personal del Padre Ángel, quiero contarte algo que nunca olvidaré. Hace algunos años vino a verme una familia, una madre, su hija adulta y su nieta adolescente. 3 generaciones sentadas frente a mí, las 3 con el mismo problema, una angustia inexplicable, una presencia oscura en sus vidas que ninguna de las 3 podía describir con precisión, pero que las 3 sentían con absoluta certeza. La madre me decía: Padre, desde que tengo memoria, hay algo en nuestra casa, algo que pesa, algo que no nos deja respirar. Yo las escuché con calma, recé con ellas y luego, con mucha delicadeza, comencé a hacer preguntas sobre la historia familiar. Al principio, resistencia. El silencio familiar entrenado durante décadas. Pero el Espíritu Santo es más poderoso que cualquier secreto. Poco a poco fue emergiendo la historia. El abuelo, ya fallecido, había pertenecido en su juventud a una logia esotérica, algo que la familia sabía, pero que se había convertido en tema prohibido. La abuela, antes de morir, le había dicho a su hija en voz muy baja: lo que hizo tu padre, nunca lo cuentes y nunca lo preguntes. Y durante 4 décadas esa instrucción se cumplió. 4 décadas de silencio. 4 décadas de una puerta abierta en el linaje familiar. 4 décadas de opresión espiritual que se transmitía de madre a hija como una herencia maldita que nadie había pedido. Pero cuando finalmente esa historia salió a la luz, cuando pudimos orar sobre ella, cuando pudimos renunciar en nombre de esa familia a todo vínculo espiritual que ese abuelo había establecido con fuerzas oscuras, el cambio fue inmediato. Las 3 lloraron durante más de 1 hora, no de tristeza, de alivio. Si en este momento sientes que algo de lo que te estoy diciendo te toca directamente, si hay algo en tu historia familiar que reconoces en estas palabras, no lo ignores. Ese reconocimiento puede ser el Espíritu Santo hablándote. En la parte 2 vamos a hablar de cuáles son los secretos familiares más peligrosos espiritualmente, los que más frecuentemente crean estas puertas, y cómo reconocer si tu familia lleva una de estas cargas sin saberlo. No cierres este video, lo más importante está por venir. Hemos llegado al momento más importante de todo lo que hemos hablado hoy. Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. Hay algo en ti que sabe que necesitabas escuchar esto. Hay algo en tu historia familiar, en tu linaje, en tu nombre, que está esperando ser liberado. En las partes anteriores hablamos de cómo los secretos familiares crean heridas espirituales que se transmiten de generación en generación. Hablamos de cómo el enemigo usa el silencio como una puerta. Hablamos de los secretos más peligrosos y cómo reconocerlos. Y en la parte 3 comenzamos a hablar del proceso de sanación. Pero hoy, en esta última parte, vamos a llegar al corazón de todo. Hoy vamos a hablar de la oración de ruptura generacional, de cómo cerrar esas puertas para siempre, de cómo declarar en el nombre de Jesucristo
que la cadena termina contigo. Y te voy a decir algo que me ha hecho temblar en más de una ocasión durante mis años de ministerio. Dios no solo quiere sanar a tu generación, quiere sanar hacia atrás y hacia adelante al mismo tiempo. Eso significa que la oración que hagas hoy puede liberar a tus hijos, a tus nietos, a personas que todavía no han nacido. ¿Entendemos la magnitud de lo que tienes en tus manos en este momento? Quédate, porque lo que viene ahora puede cambiar el destino espiritual de tu familia para siempre. Quiero comenzar esta última parte con una verdad teológica que muchos cristianos desconocen y que cuando la comprenden les cambia completamente la perspectiva sobre su propia historia. En la carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 13, el apóstol Pablo escribe algo extraordinario. Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros. Haciéndose maldición por nosotros. Esto significa que en la cruz del Calvario, Jesucristo no solo pagó por tus pecados personales, pagó por los pecados de tu linaje. Entró en la historia de tu familia, en todos sus rincones oscuros, en todos sus secretos enterrados, en todas sus heridas sin sanar, y los cargó sobre sí mismo. La redención que Cristo ofrece no es solo individual, es generacional. Pero aquí está la clave que muchos no comprenden. Esa redención necesita ser apropiada conscientemente, necesita ser reclamada, necesita ser declarada. Dios no va a forzar la liberación de tu linaje sin tu participación, porque Él respeta la libertad humana hasta en sus más profundas consecuencias. Por eso necesitas tú, como parte viva de ese árbol familiar, ponerte de rodillas y decir: Señor, vengo a reclamar lo que Cristo ya pagó por mi familia. Esto es lo que en teología llamamos la oración de ruptura generacional, y quiero explicarte paso a paso cómo funciona, porque no es magia, no es un ritual vacío. Es un acto de fe profundamente fundamentado en la palabra de Dios. El primer movimiento, el reconocimiento. Antes de poder romper algo, necesitas nombrarlo. Recuerda lo que hablamos en la parte 2. El secreto tiene poder en la oscuridad. La primera acción espiritual es sacar ese secreto a la luz, aunque sea solo delante de Dios en oración. No necesitas saber todos los detalles. No necesitas haber sido testigo directo. Dios sabe perfectamente lo que ocurrió en tu árbol familiar, aunque tú solo tengas fragmentos de información. Puedes decirle: Señor, yo reconozco que en mi familia ha habido pecados que no fueron confesados, secretos que crearon heridas, acuerdos con fuerzas que no son de ti. Y yo vengo hoy, en el nombre de Jesús, a traer todo eso a la luz. Ese acto de reconocimiento, esa valentía de nombrar lo que estaba oculto, ya es un movimiento poderoso en el plano espiritual. Sé que hay alguien escuchando esto ahora mismo que lleva años cargando con algo que no sabe cómo soltar. Una historia familiar que pesa demasiado, una herencia espiritual que nadie eligió pero que todos están pagando. No te muevas. Lo que viene en los próximos minutos es la respuesta que llevas años buscando. El segundo movimiento, el arrepentimiento vicario. Este es quizás el concepto más poderoso y menos conocido en toda la teología de la liberación generacional. El arrepentimiento vicario significa arrepentirte en nombre de alguien que no puede arrepentirse por sí mismo, sea porque ya murió, sea porque no conoce a Cristo, sea porque no tiene conciencia de lo que hizo. Esto no es una idea moderna, está en la Biblia. En el libro de Nehemías, capítulo 1, versículos 6 y 7, el profeta ora así: Confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Nehemías no cometió personalmente todos esos pecados, pero se identifica con su linaje, se pone delante de Dios como representante de su familia y dice:
Lo que ellos hicieron, yo lo traigo ante ti. Lo reconozco, me arrepiento en su nombre. Esto es lo que tú puedes hacer hoy por tu familia. Puedes decir, Señor, en nombre de mis antepasados que pecaron y no tuvieron oportunidad de arrepentirse, yo me arrepiento, yo traigo esos pecados a la cruz de Cristo. Yo pido que la sangre de Jesús cubra esa herida en mi linaje. Cuando yo le enseñé esto a aquella familia que te mencioné en la parte 1, la madre de mediana edad, la que había cargado toda su vida con la angustia heredada de su propio padre, me miró con los ojos llenos de lágrimas y me dijo, Padre, toda mi vida sentí que le fallé a mi papá porque nunca pude ayudarlo. Ahora entiendo que puedo hacer algo por él, incluso después de su muerte. Me heló la sangre, pero de una manera completamente diferente a como ese término generalmente se usa. Me heló de emoción, de asombro ante la misericordia de Dios. El tercer movimiento, la declaración de ruptura. Una vez que has reconocido y te has arrepentido, viene el momento de declarar la ruptura. Esto no es gritarle al diablo con agresividad. Recuerden, la autoridad espiritual no se ejerce con volumen, se ejerce con fe. Con calma, con convicción, puedes declarar en voz alta, en el nombre de Jesucristo, Hijo de Dios vivo, yo declaro que toda atadura generacional en mi linaje queda rota hoy. Todo vínculo establecido por mis antepasados con fuerzas que no son de Dios queda disuelto por la sangre de Cristo. Todo secreto que ha servido como puerta espiritual en mi familia queda expuesto a la luz de Dios y cerrado para siempre. Declaro que la misericordia de Dios es más grande que la historia de mi familia. Y declaro que mis hijos y los hijos de mis hijos heredarán bendición, no maldición, libertad, no atadura, verdad, no secreto. Amén. Esa declaración hecha con fe genuina, respaldada por el arrepentimiento y la confianza en la obra de Cristo, hace temblar al infierno. El cuarto movimiento, la santificación del árbol familiar. El último paso es establecer una nueva herencia espiritual. Romper las ataduras pasadas es vital, pero Dios no quiere dejarte simplemente libre de algo, quiere llenarte de algo nuevo, quiere que donde había oscuridad, ahora haya luz, donde había secreto, ahora haya verdad, donde había vergüenza, ahora haya gracia. Esto se logra a través de tres prácticas que te recomiendo establecer en tu familia como nuevas tradiciones espirituales. La primera es la oración familiar regular. No tiene que ser larga ni complicada, pero cuando una familia se reúne regularmente delante de Dios, está estableciendo una cobertura espiritual que protege a cada miembro. La segunda es la cultura de la verdad. Comprométete a ser una persona que no perpetúa secretos dañinos. Comprométete a hablar la verdad con amor, a no enseñarle a tus hijos que hay cosas que no se hablan. Enséñales en cambio que delante de Dios todo puede ser llevado a la luz y sanado. Y la tercera es la bendición generacional activa. Hay algo extraordinariamente poderoso en bendecir verbalmente a tus hijos, en decirles con palabras, hijo, sobre tu vida declaro la bendición de Dios. Sobre ti declaro salud, prosperidad espiritual, matrimonio bendecido, propósito cumplido. Las palabras de los padres sobre los hijos tienen un peso espiritual que la psicología moderna apenas está comenzando a comprender, pero que la Biblia conoce desde siempre. Si llegaste hasta aquí, si escuchaste cada palabra de este video hasta este momento, algo se está moviendo en tu vida espiritual ahora mismo. Lo siento. Y lo siento porque lo he visto demasiadas veces como para ignorarlo. Dios no te trajo a este video por accidente. Una última historia personal. Antes de terminar, quiero contarte algo muy cercano a mi propio corazón. Tengo un amigo muy querido, un hombre de fe, que durante años luchó con una oscuridad interior que no podía explicar.
Era un hombre bueno, rezaba, iba a misa, pero había algo en él que nunca terminaba de sanar. Un día, hablando conmigo casi sin querer, mencionó algo que su madre le había dicho una sola vez y que nunca había repetido, algo sobre el bisabuelo, sobre un pacto que había hecho en tiempos de guerra para salvar su vida, un pacto con alguien, con algo que no era Dios. Esa historia había dormido a su familia durante 80 años. Oramos juntos, hicimos exactamente lo que te he enseñado hoy. Y ese hombre lloró durante 40 minutos. Cuando terminó de llorar, me miró y me dijo: Padre, acabo de soltar algo que no sabía que estaba cargando. Hoy ese hombre es libre y sus hijos son libres. Eso es lo que Dios quiere para ti. Hermano, hermana, si este video llegó a tus manos hoy, fue porque Dios tiene un plan para tu familia. No tienes que seguir cargando la historia de otros. No tienes que pagarle deudas espirituales a un pasado que no elegiste. Cristo ya pagó todo eso y hoy tú puedes reclamarlo, pero necesito pedirte algo. Primero, suscríbete a este canal. No lo hagas por mí. Hazlo porque hay alguien en tu familia, un hijo, un hermano, un amigo, que necesita escuchar esto. Y cuando te suscribas, este contenido llegará a más familias que están esperando ser libres sin saber que existe esta enseñanza. Segundo, déjame un comentario ahora mismo. Escríbeme el nombre de tu familia o simplemente escribe: Señor, libera mi linaje y yo personalmente voy a orar por ti y por tu familia. Cada comentario que llega a este canal lo llevó a la oración. No es una promesa vacía. Es mi compromiso como sacerdote. Y tercero, comparte este video con alguien que lo necesite. Piensa ahora mismo en esa persona de tu familia que siempre parece cargar con algo oscuro, que tiene patrones que se repiten, que sufre sin saber por qué. Envíale este video, puede ser el inicio de su liberación. Yo creo con toda la fe de mi sacerdocio que Dios está usando este momento, este video, esta enseñanza para romper cadenas en familias de habla hispana alrededor del mundo. La cadena termina contigo. La bendición comienza contigo. Que Dios bendiga tu vida, tu hogar y todas las generaciones que vienen después de ti.